Amigos de Uno en el Olivo, voy a hablarles hoy del significado del nombre de Dios dado a Moisés. Es un tema que quería presentar hace rato y estaba recogiendo más información para darles algo más sólido. Todavía no lo tengo completamente sólido, pero esto es un análisis que yo vengo haciendo desde las raíces del hebreo antiguo. Voy a empezar por explicarles el nombre de Dios en 4 letras. Este nombre tiene 4 letras, se llama tetragramatón porque tiene 4 letras. Y como ustedes ven allí, hay pictografías para el hebreo antiguo. Yo lo estoy escribiendo, todos los que ustedes tienen allí los estoy escribiendo de izquierda a derecha, pero realmente en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Yo lo hago así para facilitarles a ustedes la lectura y así no entrar en ese problema de confundirlos más. Entonces, en el hebreo antiguo existen esas 4 letras que ustedes ven allí, que ahora les voy a explicar, pero ustedes notan cómo esas letras fueron evolucionando hacia el paleohebreo, que fue el paleohebreo y el fenicio, que vinieron después del hebreo antiguo. Después vino el griego y miren cómo van evolucionando las 4 letras. Luego en el romano, la I inicial se volvió J, por eso nosotros no decimos, a veces decimos Yahvé y a veces decimos Jehová, porque aparece la J allí. Luego está el hebreo moderno, que son letras del asirio. El pueblo hebreo después de Babilonia ya no usaba más las letras del paleohebreo, sino que cambió las letras por las letras que se usaban en Aram, se conoce como el arameo, letras asirias. Y esas son las que se usan hoy en día en el hebreo moderno. Y por último, el inglés. Y no les puse el español porque en el español no se habla de estas 4 letras. En español sencillamente se habla de la transliteración, que es Yahvé en algunos casos, en algunas Biblias aparece Yahvé, en otras aparece Jehová. Yahweh, Yahvé, Jehová. Todas estas adiciones de vocales son hechas de acuerdo con em, un grupo llamado los masoretas que decidió ponerles vocales a las letras del nombre para poderlo pronunciar de una manera diferente de la manera original. Les pusieron las letras de la palabra Señor en hebreo, que es Adonai, algunos, ¿sí? Y así fueron cambiando la manera de pronunciar el nombre. Yo no quiero entrar en este tema, pero yo quería empezar por esto para decirles que hoy en día sabemos cómo se pronuncian las 2 primeras letras, solamente las 2 primeras letras. ¿Por qué lo sabemos? Porque existen nombres de personajes en hebreo que tienen estas 2 letras y también está, y les voy a mostrar en este momento, está en Éxodo 15 y en Salmo 150 esta información también. Entonces, en Éxodo 15:2 dice: "Mi fortaleza y mi canción es Yah", y así dice Yah, ¿ok? Yah, Y-A-H. Recuerden que esta Y no es la Y que conocemos en español como ya, sino Ya. La H al final no suena. Si estuviera en la mitad, sonaría como parecido a la J suave, pero en este caso no suena. Salmo 156 dice: "Todo el que respira alabe allá, alaben allá". Y en hebreo dice, para alabe allá dice Halel ya, y luego dice Halelu ya. Y nosotros todos conocemos la palabra aleluya, que viene de aquí, aleluya, alaben allá. Entonces sabemos que esa primera parte, las 2 primeras letras se pronuncian ya. Ahora, al agregar las otras 2 letras, podría cambiar la A por una E, podría ser IE, porque eso pasa en el hebreo. Las vocales van cambiando de acuerdo con lo que le vayamos agregando, les vayamos agregando. Entonces no podemos confiarnos del todo
en el hecho de que la palabra empieza con ya y por lo tanto va a ser llave. Podría ser ye, podría ser Jehová, como se dice en inglés. No lo sabemos. En mi opinión, no lo vamos a saber. Hay personas que afirman que el nombre es Jehová. En los ámbitos en inglés afirman y muestran pruebas de esto. Yo no lo creo porque los lingüistas vemos otros detalles que algunas personas no ven y nosotros vemos los cambios vocálicos, vemos un problema serio con esto y es que las 4 letras del nombre, 2 de las 4 letras, y quiero volver eh, a la lámina anterior, 2 de las 4 letras que no son el personaje que está, el hombrecito que está con los brazos levantados, sino las otras 2 letras, son semivocales. Ustedes las ven en inglés como la Y y la V. Esas 2 letras en hebreo son semivocales. Quiere decir que yo puedo pronunciarlas. La primera definitivamente es una pronunciación de la I del español y la otra, la V, en hebreo puede sonar como la O como la U del español y no sabemos qué puede ser, o puede sonar como la V, la consonante V. Em, También tenemos las otras 2 letras que son un sonido como la J suave y que van acompañados posiblemente de vocales. Las vocales son las que le dan el sonido a la palabra, ¿sí? Bueno, voy entonces ahora ya aclarando esto, voy a entrar al significado del nombre. Bueno, aquí también hay una serie de nombres que tienen ya, todos estos tienen nombre ya. Si ustedes quieren, tomen una foto a esta lámina para que lo conserven. Yo no voy a entrar en este tema, solo quería darles estos ejemplos. Ahora sí vamos al nombre en sí. Para poder entender el nombre, tenemos que ir al lugar donde se empieza a hablar del nombre y esto está en Éxodo 3. Leemos a partir del verso 11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: porque hallé contigo. Es decir, que Dios le respondió: hallé contigo. Y este hallé contigo se traduce al español como estaré contigo. Entonces ahora voy a leerles el versículo 13. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: Eye Asher Eye. Noten que la palabra Eye se repite aquí. Y ya sabemos que Eye significa estaré contigo, porque no podemos decir seré contigo. Entonces, Eye, Asher, Eye. Ahora les voy a explicar esa frase. Dice, y añadió: así dirás a los hijos de Israel, Eye me ha enviado. Ahora bien, lo que nosotros conocemos como como los verbos ser y estar en español, en hebreo son un solo verbo. Es el verbo ligiot, así se llama en español, en hebreo, perdón. Y sirve tanto como para ser como para estar. Pasa lo mismo con el verbo to be en inglés. Me imagino que la mayoría de ustedes conoce el verbo to be en inglés. Traduce al español ser o estar y solamente sé cuál de los 2 verbos usar cuando estoy en un contexto. El verbo ser es un verbo que se usa para hablar de existencia, de que algo existe. El verbo estar se usa para hablar de presencia. Ahora bien, el verbo estar siempre incluye al verbo ser, porque alguien que está presente es alguien que existe. Mientras que el verbo ser no incluye al verbo estar, porque un ser puede existir
pero no necesariamente va a estar presente en algún lugar específico o a nuestro lado. Entonces, me parece importante aclarar esto para entender que cuando Dios dice estaré contigo, está hablando de su existencia, pero más allá de que existe, nos está diciendo que está presente, está con él. ¿Con quién? Con Moisés. Entonces, debemos entender esto. Esto es muy, muy importante porque ustedes saben que a nosotros nos han enseñado que este nombre significa yo soy. Y yo lo que quiero traerles a ustedes aquí es la otra opción, la opción de yo estoy, no de yo soy, sino de yo estoy. Entonces, Eye Asher Eye, y luego dice, Eye me ha enviado. Voy a explicarles esta segunda parte en otra lámina. Como ya les dije, este nombre que acabamos de ver, Eye, no se los había dicho, pero ahora se los digo. Este nombre Eye tiene una raíz, ¿sí? Este verbo ser y estar, que en hebreo se llama ligiot, tiene una raíz. Y la raíz son esas 3 letras que les estoy poniendo ahí. Un hombre en asombro, un hombre con los brazos levantados como asombrado de algo que está viendo. Una mano y se repite la imagen o la pictografía del hombre con los brazos levantados. Esta es la raíz del verbo ser o estar. Como ustedes notan en la descripción, este hombre en asombro significa la revelación o la presencia de alguien y la mano también significa la acción y la dirección. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una presencia de alguien, ¿ok? Una presencia que está haciendo algo, podríamos decirlo. Y siempre que se repiten las letras en las raíces del idioma hebreo, en este caso la letra que se llama Hei, así se llama la letra, eso significa que la acción es una acción intensificada, ¿sí? Es una acción contundente, no es una simple, es una acción totalmente contundente. Es decir, que cuando hablamos de la existencia o la presencia, es algo real. No es algo a medias, ¿sí? Esta raíz se llama en hebreo hayá, se los escribí con J, hayá, y eso es ser y estar. Ahora vamos a tomar ahora la raíz con la primera letra. La primera letra del nombre, o del nombre no, del verbo ser y estar, que yo les acabé de mencionar, este no es el tetragramatón, ¿ok? Este es la primera parte del texto que les leí en Éxodo 3. La primera letra es un prefijo. En hebreo es la primera letra del alfabeto hebreo, se llama la Aleph. Yo les puse el nombre de la letra en el hebreo moderno porque no hay una letra que la pueda sustituir en nuestras lenguas, en el español o en el inglés. Entonces les puse la letra del hebreo moderno. Ustedes ven que es la pictografía de un toro, la cabeza de un toro o buey, y significa la fuerza. Esta letra también nos sirve cuando va acompañando la raíz de un verbo. Esta letra nos sirve para marcar el tiempo futuro para la primera persona del singular. Cuando tenemos un verbo y empieza con esta letra Aleph, sabemos que estamos hablando de la primera persona del singular en el tiempo futuro. Entonces, esta raíz ser o estar, cuando va acompañada, significa estaré o seré, ¿ok? Yo lo estoy poniendo aquí como estaré, porque ya les dije que estar incluye al ser. Ahora veamos ya la expresión, ¿sí? El nombre expresado en una frase. Nosotros en español no podemos decir estaré, el que, estaré. Esa palabra en azul, asher, significa el que o la que o los que, y se usa para repetir lo que se había dicho antes o para referirse a lo que se había dicho antes. Pero nosotros en español no decimos estaré, el que estaré.
Decimos, seré el que estará, en un español correcto, ¿ok? Seré el que estará. Ustedes saben que esta frase es traducida para nosotros como soy el que soy, yo soy el que soy. Pero yo quiero proponerles en este análisis que lo pensemos como soy el que estará contigo, porque nosotros vemos que en el diálogo con Moisés, Dios le está prometiendo que va a estar con él. Y luego cuando Moisés le pregunta por su nombre, es muy extraño que le vaya a decir, mi nombre es el yo soy, cuando él le está diciendo cuál es su nuevo nombre en la relación con Moisés y con el pueblo hebreo. Entonces vamos a ahora ir al versículo 15 porque esto continúa. Esta parte es muy interesante porque dice en el versículo 15, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Yud, Hei, Vav, Hei, este es el nombre de las letras del tetragramatum. El Señor de Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ahora nos hemos metido en un problema porque inicialmente Dios le había dicho a Moisés que su nombre era Eyé, y ahora se lo cambia por estas 4 letras. Entonces, ¿qué pasó aquí? Veámoslo despacio, ¿ok? En Éxodo, en 3:14 dice, así dirás a los hijos de Israel, ella me ha enviado a vosotros. Y ahora en el versículo 15 dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, voy a decir Jehová por decir algún nombre, ¿ok? Jehová me ha enviado a vosotros. Noten que es diferente, pero es el mismo significado porque Dios no puede cambiar. Dios se está llamando por 2 nombres diferentes, pero los 2 tienen la misma intención. Entonces vamos a revisar en el hebreo antiguo qué pasó aquí con estos 2 nombres. Ya les expliqué que la Aleph, creo que les había explicado esta parte, ¿cierto? Que la Aleph era el prefijo. Bueno, esa primera parte de eye que está arriba ya se las expliqué. La Aleph es el prefijo para la primera persona del singular en futuro y este prefijo Aleph, que es la cabeza del toro, es cambiado por el prefijo Yod, que es la mano. Ahora, la mano, y más adelante en otra lámina les voy a explicar, la mano es otro prefijo, pero no para la primera persona, sino para la tercera persona, porque direcciona hacia a una tercera persona. Y vamos a decir él, ya no vamos a decir yo, sino él, en futuro también. Pero la raíz también sufrió un cambio. La yod, que está escrita como Y en inglés, cambió a la vav. Esta letra está escrita como la V en inglés. Estas 2 letras del centro cambiaron y estamos hablando de un cambio de la raíz del verbo. Y el otro día escuché a un exponente en YouTube decir que eso no era ningún problema, que eso significa lo mismo, que si uno ve yod o ve vav, eso significa lo mismo en hebreo. Y me di cuenta de que él no ha profundizado en la lingüística del hebreo. No puede, nunca raíces diferentes pueden significar lo mismo. Hay que buscar qué pasó aquí. Entonces, voy a explicarles ahora lo que pasó. El tetragramaton está compuesto por estas 4 letras. La primera es la mano, ya les dije, es el prefijo para la tercera persona del singular en futuro. Es decir, que vamos a decir él y luego el verbo en futuro. La segunda letra ya la conocemos, el hombre en asombro, revelación, presencia. La tercera letra es la letra que agregamos aquí. La letra Vav es una clavija, un clavo que se utilizaba para sostener la tienda de ellos en el desierto. Utilizaban unas clavijas para que la tienda se sostuviera sobre la tierra. Y significa conexión. Se usa cuando se está hablando, se usa para la conjunción y. Cuando yo digo, por ejemplo, Marta y María.
ahí se utiliza esta letra va. Y es muy interesante porque si yo tomo solamente las pictografías, yo veo que ahí hay un hombre y otro hombre. Hay una revelación y otra revelación. Viendo solamente la raíz, yo me doy cuenta de que ahí podríamos hablar de una unidad, ¿sí? De dos seres. Em, Eso es interesante para mí. No quiero especular más allá, pero la visión ya me deja ver algo interesante. Ahora miremos qué pasa con esta raíz. Investigando sobre esta raíz en el hebreo, encontré, y yo les puse la fuente allí en las fuentes al final, es una fuente que está en inglés, pero creo que pueden entenderlo. Encontré que esta raíz es la misma raíz del tiempo presente en hebreo. No estamos hablando de la presencia de física, sino del tiempo presente, cuando yo digo las cosas en el tiempo presente. Esta es la misma raíz y el tiempo se llama Jové, muy interesante porque se parece al nombre Jehová. Ye como Dios y Jehová como está presente. Entonces, además de ser la raíz del tiempo presente, esta también es la raíz de un verbo que está en la estructura piel. Los verbos en hebreo se organizan en inglés lo llaman stems, son como otras raíces, son como estructuras que tienen un propósito diferente. Hay estructuras de causa, hay estructuras de intensidad, hay estructuras de reflexivas. Hay una serie de estructuras en hebreo que me permiten ver cómo es la acción en sí. Por ejemplo, si yo escribo, esa es una estructura normal, simple, pero si yo dicto, esa es una estructura que se llama causativa porque yo estoy haciendo que alguien escriba, ¿sí? Si yo hago una impresión, ya estoy usando una estructura ya intensa, ¿sí? Porque estoy escribiendo de manera más intensa. Entonces, la estructura piel a veces es causativa y a veces es intensiva. En este verbo que yo encontré, la estructura es intensiva y es el verbo constituir. Estas tres letras son la raíz del verbo constituir. Ahora, preguntémonos por qué. Volviendo al tiempo presente, volviendo a la idea de la presencia. Constituir significa estar presente, pero no simplemente presente, porque no sería intensivo. Significa estar presente como parte de una unidad, parte de algo. Podemos traducirlo también como componer o comprender o formar algo. Hay otros verbos con esta raíz, pero hay otros dos verbos con esta raíz, pero están en otra estructura y significan ser creado. Hay otro verbo que significa ser creado y hay otro verbo que significa siendo creado, o un sustantivo más bien, como el ser creado. Esos dos verbos yo los descarté porque este es el nombre de Dios y Dios no es un ser creado. Entonces, para mí, esta raíz viene de esta estructura piel que significa constituir. Ahora, ¿por qué Dios está usando esta raíz para su nombre? En mi opinión, porque Él quiere estar presente, pero no solo, sino constituyendo una unidad con nosotros. Como cuando los esposos constituyen una unidad, cuando el esposo es el compañero de la esposa y son uno solo. Y, y yo quiero dejar esto muy claro, esta idea de formar una unidad muy clara, porque Dios nos reitera en su palabra una y otra vez su intención de ser uno con nosotros. Yo quiero mostrarles ejemplos. Para empezar, vamos a ver el nombre otra vez. Si yo digo que el nombre es el que está contigo, la presencia, el compañero, el que está contigo, como en un pacto matrimonial, entonces, porque eso fue lo que él hizo con el pueblo
de Israel, ¿cierto? Un pacto matrimonial. Si yo digo que esa es su definición, esa definición es sinónimo de otro nombre que le dio Dios en la Biblia, que es Emanuel, que es el nombre que se le dio a Yeshua, a Jesús, Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Emanu significa con nosotros y él significa, es un título de Dios que significa el supremo, el todopoderoso. Entonces, o el supremo con autoridad, si queremos cambiarlo un poquito. Entonces, aquí tenemos un sinónimo del nombre que también significa lo mismo. Ahora veamos esta relación entre el nombre de Dios y el pacto matrimonial con el pueblo hebreo. En Éxodo 6, voy a leerles, pongo en verde el nombre de Dios y voy a decir Yahvé para no repetir estas letras. No, voy a decir Ya, voy a decir Ya, que es el nombre que les di al principio, que es la pronunciación que conocemos, Ya como aleluya, ¿ok? Ok, voy a leerlo ahora y noten, estoy leyendo, estoy poniendo en verde su nombre y en rojo las cosas más importantes y en negrilla cosas que también son necesarias de repasar, ¿ok? Dice, versículo 2, yo soy Ya y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios el sustentador. En hebreo dice El Shaddai, que significa el Todopoderoso que sustenta, que provee, porque la palabra Shaddai viene de la idea de la mujer amamantando a su bebé. Ese era el nombre por el que se conocía. Dice, más por mi nombre ya no me di a conocer a ellos. Ahora preguntémonos por qué Dios no se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como ya. Muy sencillo, porque el pacto matrimonial Dios lo hace con la descendencia de Jacob, no con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Con ellos hacía un pacto de bendición, con ellos hacía un pacto de protección, de provisión, pero no un pacto matrimonial. No se hace uno con ellos en ese sentido como se hace con los hijos de Israel, que son las 12 tribus. Luego dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán. Miren que es un pacto de darles tierra, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Es decir, que por acordarse del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de darles una tierra, él los está sacando de Egipto. Pero él hace varias cosas aquí. En el versículo 6 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Ya, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Pero notemos el versículo 7, y os tomaré por pueblo mío. En esta frase es donde ahora su nombre tiene sentido. Él ahora está presente constituyéndose uno con este pueblo de Israel. Os tomaré por pueblo mío. Esta es una declaración matrimonial. Y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Ya, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy Ya. Aquí pues vemos un énfasis en este compromiso que tiene Dios con el pueblo. Ahora vamos a ver otros pasajes donde también aparece su nombre. Y en todos ellos su nombre está relacionado con estar con ellos, no con existir, no con decir yo soy el que soy, nada de eso. Todo está relacionado con estar con su pueblo. Deuteronomio 21, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate, no les temas, porque ya tu Dios que te sacó de Egipto está contigo.
Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen de ellas, porque el Ya, su Dios, irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Deuteronomio 31:8. Ya, 31:8. Ya te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. Josué 1:5. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Recuerden cuando está con Moisés y le dice yo estaré contigo. Nadie podrá derrotarte mientras vivas porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque ya tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmo 23:4. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Está hablando David, ¿sí? El salmista. Está diciendo que él sabe que Dios está a su lado. Salmo 118, 6, 7. Otra vez, David. Ya está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? Ya está conmigo. Él me ayuda, así que venceré a mis enemigos. Isaías 41, 10. No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, que no tengas miedo. Te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. Mateo 28:20 no está en hebreo, está en griego, pero miren qué interesante, dice Yeshua, he aquí yo estoy, eimi en griego, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que Yeshua es la manifestación del Padre. Ahora, yo quiero entrar más en esta relación de Yeshua con el Padre, que aparece muy bien presentada en el libro de Juan, Johanán. Y aquí vamos a ver la unidad del Padre, del Hijo y de todos los creyentes en el Hijo. Dice en Juan 1, del 1 al 2, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, ya que hay una unidad. Y Dios era el verbo. Aquí dice el verbo era Dios, pero en griego dice y Dios era el verbo. Él estaba en el principio con Dios. Capítulo 10, versículo 38. Pero si las hago, está hablando de las cosas que él hace, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Miren esta unidad tan increíble. ¿Cómo es posible esto que uno esté en el otro? Esto solo es posible mediante el Espíritu. Capítulo 14, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Cómo puede morar el Padre en el Hijo? Solo a través del Espíritu, no físicamente. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas, ¿sí? Todo lo que él hacía, todos sus milagros. Capítulo 14, versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora se puso mejor la cosa porque hasta aquí no habíamos visto que nosotros también somos parte de esa composición, de esa unidad, ¿sí? Estamos siendo parte de esa unidad. ¿Cómo lo somos? ¿Cómo somos nosotros los creyentes parte de esa unidad? ¿Cómo estamos nosotros en Yeshua? Todos sabemos que es a través del Espíritu de Yeshua. Vamos a leer el último, capítulo 17, 21, 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Yeshua le está hablando al Padre antes de su muerte. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú
me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Qué cosa tan maravillosa que nosotros, que Yeshua está en nosotros a través de su espíritu y el Padre está en Yeshua a través de su espíritu. Es decir, que nosotros alcanzamos el Padre, alcanzamos al Padre, llegamos al Padre solamente a través del espíritu que mora en, que está en ambos, del espíritu que ellos comparten y que quieren compartir con nosotros también. Esto es muy importante que entendamos esto porque el nombre no tiene sentido si no entendemos la relación, la unidad que tenemos con el Padre y con el Hijo nosotros y lo que Dios busca para nosotros por toda la eternidad. No es su existencia lo que Él nos quiere mostrar. Nosotros sabemos que al estar presente Él existe. Lo que nos quiere mostrar es su relación con nosotros, su amor por nosotros, que nos escogió. Aquí les dejo las fuentes. Si quieren, tomen una fotografía, una screenshot, una foto de la pantalla para que puedan consultar estas fuentes, donde explico la inflexión del verbo, donde explico también las palabras del antiguo hebreo, en el libro de Jeff Benner, que es el que siempre uso. Y este artículo, que es sí, artículo que se llama Su nombre es uno, que está en inglés, la verdad no lo terminé de leer, pero creo que puede tener información interesante. Les dejo esas fuentes. No hice más consulta de fuentes porque necesitaba más centrarme en las palabras mismas y no necesitaba tanta fuente externa, sino más bien de este tipo. Los dejo pues con esta decisión que ustedes deben tomar, ¿sí? Seguir pensando que el nombre significa yo soy o pensar que el nombre significa yo estoy con ustedes. No importa la decisión que tomen, esto no les va a hacer perder la salvación, pero yo creo que la profundidad de la palabra nos hace entender el, el plan de la salvación de una manera diferente. Nos hace amar más a nuestro Padre Celestial y a su Hijo. Y por eso quería traerles este tema del nombre de Dios. Espero pues que sea de bendición para todos ustedes. Hasta la próxima.